Seguimos en Punto de Partida, nos visita Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, para charlar sobre la coyuntura política en nuestra provincia y en el país. Ricardo, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. Recién lo charlábamos, un escenario complejo en lo político, ¿no? Sí, porque además creo que en lo político y se agrava por el tema económico. Sí, es sí, decir, sí. Como en algún lugar leí por ahí que esto termina en situaciones políticas no deseadas, por ahí, qué sé yo, recuerdo que se vayan todos, donde todos son iguales, y me parece que lo económico acentúa esa complicación política, que la tenemos en el peronismo, la tendrá Cambiemos, la tendrá el socialismo, pero esto es cierto. Claro, claramente. Hay dos miradas que se pueden hacer desde Santa Fe. Una es la situación provincial, en lo político, digo, hablando concretamente, y otra es el marco nacional. Pensando en 2019 ya concretamente, más allá de que es una eternidad lo que falta en tiempos y con esta economía tan complejizada, ¿no? Con problemas latentes. Bueno, en Santa Fe hay un escenario que tiene otras características. Totalmente. Para la nación. Te digo, primero por una cuestión que son los tiempos electorales. Casi con seguridad las elecciones van separadas, las nacionales y las provinciales. No pueden coincidir por una cuestión constitucional. Todo hace suponer que nosotros para junio, julio, la provincia va a tener ya electo el gobernador, ¿no? El próximo gobernador. Va a estar ya el nombre del próximo gobernador, es decir, antes de las pasos nacionales. Esta es por ahí una ventaja porque nos permite laburar en un proyecto provincial, profundizar, más allá de que yo siempre sostengo que los proyectos provinciales tienen que tener alguna referencia nacional. Pero bueno, en este caso se da antes. La otra, creo yo, ventaja comparativa, y lo digo como presidente del partido, es que los candidatos, algunos ya expresaron su voluntad de serlo, y los posibles candidatos, todos, de una forma u otra, nos han expresado la intención de ir por dentro del Frente Justicialista. Este no es un tema menor, ¿no? Porque nos va a permitir dirimir esto en una interna, en las pasos. Nosotros vamos a intentar replicar lo del año pasado, donde unas pasos con 3 candidatos permitió después mantener la misma cantidad de votos ante un escenario complicado con la marca Cambiemos. En ese momento Cambiemos arrasaba con todo, no importaban los nombres, importaban... Bueno, esta es una ventaja que creo que nosotros en el 2019 vamos a tener y además anticipadamente ya están nombres dando vuelta, ¿no? A diferencia de por ahí Cambiemos, que hay algunas discusiones y con algunas complicaciones por el tema nacional. Entonces nosotros somos bastante optimistas porque además tenemos una oferta electoral buena. Hablar de Omar Perotti o María Eugenia, Kiko, ¿viste? Sangnún, Marcos Clery, Alejandra Rodena, cualquiera de ellos, que no digo que van a ser todos, pero los nombres que están dando vuelta genera una expectativa interesante y generacionalmente también es un tema no menor. Claro. Y un escenario, hablando de 2017, distinto, ¿no? Porque en ese momento se hablaba de 3/3 a nivel provincial, Cambiemos por un lado, el socialismo, el Frente Progresista y el peronismo, ¿no? Así es. Hoy me parece que está un poco más devaluado Cambiemos, en un escenario donde parecen que van a ir confluyendo, por un lado, Bonfatti, sí, así es. caía la reforma, sí. y bueno, por otro lado, hay que ver también en esto de la oferta del peronismo si juega a favor o en contra, ¿no? Si logran aunar una candidatura. Por supuesto, no, es decir, yo siempre digo, nuestra unidad se va a resolver en las pasos. Yo Claro. no soy un iluso de pensar que con todos los nombres que dimos y algunos otros vamos a poder hacer una sola lista o una sola fórmula. Esto es imposible, por lo menos en el peronismo es imposible. Pero a mí no me asusta, es decir, en la medida que después de las pasos nos sentemos en una mesa, sobre todo teniendo como eje un proyecto de provincia, porque esto es lo que hay que discutir, donde creo que todos podemos llegar a coincidir, renunciar a las cuestiones más personales, ser generoso en la construcción colectiva, que no es fácil en el peronismo, pero bueno, yo creo que esta va a ser la función del partido, esto es lo que vamos a intentar, y en ese escenario, si estas condiciones se van dando, creo que podemos llegar a ser gobierno en el 2019.
Hablando del territorio nacional, es ya un escenario más complejo. Más complejo. Más complejo con hoy una caída progresiva de la imagen del presidente, pero también con la situación de Cristina Sí, sí. en el marco judicial, la justicia actuando ahí sobre un potencial candidato. Y también, bueno, lo que es la famosa Liga de los Gobernadores, habrá que ver, que tamizar ahí qué sale de todo eso, ¿no? Mira, yo te comentaba recién antes de salir al aire, yo participé en lo que fue la devolución del Partido Nacional después de esta burda intervención que llevó adelante Sí, sí. Barrio Nuevo, que no, bueno, entendemos por qué, ¿no? Una cuestión que tiene mucho que ver con el oficialismo y demás. Pero lo grato de esa reunión es que por primera vez yo he participado desde la asunción de Gioja y mía, ya vamos 2 años y medio. Hacía mucho tiempo que no encontrábamos representantes de todos los espacios, es decir, cuando vos vas a un congreso partidario y además, qué sé yo, de Rossi, de Gioja, habla Felipe Solá, y está Alberto Fernández, y vos ves que hay movimiento Evita, hay un escenario donde todos están entendiendo, la mayoría, están entendiendo de que es posible resolver esta cuestión dentro del peronismo. Pero pasa lo que vos decís. En la reunión se planteó un modelo, una estrategia similar a lo que estamos hablando en Santa Fe. Bueno, empecemos a dialogar con todo y que esto se resuelva en una gran paso. Obviamente en esas reuniones siempre faltan 3 o 4 gobernadores, es decir, caso Urtubey, caso Chiaretti. Bueno, hay una misión de la mesa política que se constituyó, donde Santa Fe está representada por Silvina y Agustín Rossi y Silvina Frana, de intentar algún diálogo y demostrar esto. Pero bueno, yo creo que si nosotros logramos a través de pasos resolver esta cuestión, creo que tenemos posibilidades ciertas. Ahora, si nos dividimos en 2 o 3 espacios, indudablemente que es muy probable que Cambiemos siga gobernando con la reelección de Macri o con algún otro candidato, ¿no? Claro, claramente. Y también me parece que un escenario a tener en cuenta es la posibilidad de que algunos dirigentes tengan una situación judicial compleja, Sí, ¿no? sí, seguramente. Digo, eso digamos, más allá de los tiempos de la justicia se están acelerando, digo, es un escenario a tener en cuenta, Ricardo. A tener en cuenta. Yo siempre con esto que vos decís, yo coincido. Ahí, esto significaría también una cuestión que tiene que ver con el peronismo, pero ojo, también por eso nosotros por ahí reclamamos que la justicia sea equitativa, porque a Cristina o al kirchnerismo le investigan los cuadernos, bueno, está todo bien, se investiga, se declara y demás. Pero yo no escucho más hablar de los cuadernos de los aportes truchos, ¿viste? Donde están anotados las asignaciones universales aportando. Sí, a Cambiemos. Que me entendés, a Cambiemos. O nadie está hablando del tema del correo, de los Panamá Papers. Entonces, por ahí se da que la justicia pueda empezar a tener algún equilibrio. Nosotros desde el partido siempre, desde los bolsos de López, nos hemos manifestado en contra de las cuestiones de corrupción porque nos hace mucho daño al peronismo. La mayoría del peronismo no es eso. Pero también queremos que la justicia, ¿viste?, sea equilibrada, ¿no? Esta justicia que tiene la costumbre de investigar a los que se van y no a los que están, porque convengamos de que también hoy nosotros vemos una serie de cuestiones ilícitas que tienen que ver con los CEOs, los grupos de poder, a ver, el otro día estaba en la facultad y le pregunto a mis alumnos, ¿quiénes se beneficiaron con la devaluación? ¿Viste? Entonces, una pregunta básica. Decían, bueno, el sector externo, los exportadores, los que venden los servicios públicos, que están dolarizados y demás. Y un alumno con muy buen criterio me dice, ¿y el gabinete de Macri? Porque tiene toda la plata afuera. Y tiene razón. Claro. ¿Viste? Entonces, hay cuestiones que están en Panamá, cuentas no declaradas, ¿viste? CEOs que también hacen sus negocios, el personaje de Caputo es muy complicado, pero entonces en definitiva queremos un equilibrio, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a la cuestión política, el peronismo nacional va a intentar llevar adelante esa estrategia de... Gioja es un tipo que dialoga con todo, él se sienta con Cristina, con los antikirchneristas, con los del medio, con todo. Entonces esto es una ventaja comparativa que tenemos en la conducción del partido. Está de vuelta, no quiere nada, así que creo que puede ser positivo. Volviendo al tema económico, ¿no?, que es central hoy en la agenda, dejando de lado lo político, lo judicial. Lo económico.
lo económico es todo un tema, ¿no? En el devenir argentino. Y yo muy preocupado porque, como dice la Versuit, veo el futuro repetir el pasado y el tiempo pasa, ¿viste? Porque, ¿sabés? Digo esto porque estamos en una situación muy parecida y agravada, inclusive con crisis como la del 2000 y demás, porque mientras el mundo se protege, nosotros decidimos generar una apertura indiscriminada que nos llevó a tener saldos negativos en todo el sector externo. Y yo siempre digo, hoy se está discutiendo, o por ejemplo, Macri y Duhovne dicen, necesitamos déficit cero para poder crecer. El Fondo Monetario no es el mismo. El Fondo Monetario no nos pone condiciones. A ver, el Fondo Monetario es el mismo, si no miremos lo que pasa en Grecia, desocupación del 22%, caída del crecimiento del 30%. Sí, sí, pero el salario real por el piso. Totalmente. Pero además, si bien es cierto que el déficit fiscal puede ser un problema, yo quiero decir una sola cosa. El 70% de los países en el mundo tienen déficit fiscal. Los países desarrollados tienen déficit fiscal. Estados Unidos hace 17 años que tiene déficit fiscal. No es un motivo para no crecer y tampoco es un motivo para tener alta inflación. La mayoría de los países tienen menos de 2 dígitos. Entonces, lo que hay que entender que el problema de la Argentina es el déficit externo. Ahí está el problema. Claro, son dos visiones, Ricardo, porque los monetaristas apuntan a secar la plaza de dicen, claro, secar la plaza de dinero. El fenómeno monetario y el Fondo Monetario se engancha con eso. Ahora, ¿cómo se explica que baje el consumo y suba la inflación, digamos? Eso, claro, ¿no es cierto? Es básico. Parecería que por las cuestiones teóricas no se tendría que dar, ¿no? Claro. Y además, otra paradoja, yo veo por primera vez en la historia del capitalismo, hablo de Adam Smith en adelante, que este gobierno, que además de la apertura, de intentar vincularse con el mundo de una forma muy débil. Yo lo veo a Trump poniendo aranceles al acero y a los chinos cuidando su producción. Y nosotros comemos, qué sé yo, frutilla de Chile o de no sé de dónde, pero frutilla importada. Y otra cuestión que a veces Macri tiene una visión diferente de lo que es un proyecto. A ver, porque el déficit fiscal se genera por gastos e ingresos. Sí. Nosotros achicamos los gastos, pero es la primera vez que también achicamos los ingresos. Y encima, cuando queremos recuperar ingresos con las retenciones, le ponemos 4 pesos por dólar. Este es el único país donde los que venden en dólares pagan impuestos en pesos. Y nosotros que laburamos por los pesos pagamos tarifas dolarizadas. Es una contradicción que genera una regresión del ingreso fuerte. Sí, más que una contradicción es una decisión política. Sí, contradicción. Defiende intereses, un modelo de país política, que sabemos claramente cuál es, ¿no? Claramente. Y la tasa de interés, Ricardo, que es récord a nivel mundial, ¿no? Sí, superamos Venezuela, Turquía, todo. Triplica la de Venezuela. Sí, triplica la de Venezuela. Ojo, el 60 lo que fue al Banco Central, pero vos le preguntás al PYME, ahí está el problema. Nos vamos a 90, 80. Sí, 90, y otro dato, sí. La deuda externa a fin de año llega al 100% del PBI, del Producto Bruto Interno, a la riqueza que genera el país. Arrancó con un 30, un 40, estamos llegando. Hoy está en el 85. Hablaba con un amigo que está viviendo en Londres y me comentaba el descrédito que tiene el gobierno argentino, más allá de los operadores internacionales, sí. ¿no? Y de que Trump necesita una figura como Macri para consolidar su poder frente a China. Pero digo, en Inglaterra los economistas, que también son neoliberales, sí, de alguna manera se burlan de lo que está sucediendo en Argentina. A ver, Inglaterra, con una cultura financiera totalmente desarrollada, tiene una tasa de interés del 0,75. Claro, sí. Estados Unidos debe ser el más desprolijo con el 3 y pico que lleva. Sí, claro. Es así. Pero además hay otro dato, el desprestigio. Es decir, nosotros llegamos al fondo porque allá en enero o febrero, cuando Caputo fue a buscar plata, le dijeron, mirá, no te prestamos porque es difícil que nos pueda pagar. Y el riesgo país te lleva a la tasa internacional. Hoy si la Argentina tiene que salir a pedir un préstamo, tiene que pagar el 10, el 11% contra una tasa del 2 o el 3. Ricardo, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Un gustazo. Seguimos en Punto de Partida.